con él siempre, Muy no lo buenos quiero. días, muy buenos días, un placer. Y bueno, eso implica que tendrás problemas con la enorme mayoría de la población uruguaya. Pero bueno, es algo que tendrás que, Podemos discutir con los lo cual tendrás números, que ir lidiando. podremos discutir los números otro día. Bueno, mi amigo Juan Andrés Roballo, ¿cómo le va? Tanto tiempo. Encantado, Cristina. Hacía tiempo, es verdad, que no Hacía teníamos tiempo que no... contacto periodístico. Desde que usted se fue del segundo piso, Exactamente, ¿no? Dejó de ser mi referente de consulta. exactamente. Porque tengo que reconocer que Ibi le golpeaba la puerta todos los días para vernos. Juan Andrés, A ¿cómo ver qué está pasaba esto? ¿Cómo está con los aquello? temas. Y era un muy Sí, buen sí. colaborador con nosotros. José Quechichán, muy buenos días. Buenos días, Cristina, por aquí estamos. Bueno, están dialogando con la gente, están recorriendo, hay que acercarse, dijo el presidente José Mujica, y a muchos les gusta caminar y tener contacto permanente con la ciudadanía. ¿De qué se dialoga? No sé quién empieza. Sí, para Pablo. nosotros esto, Cristina, tiene que ver con la posibilidad de tener contacto con la gente e ir planteando temas que tienen que ver con los desafíos futuros del Uruguay en general, ¿no? Ir planteándonos cosas que sirvan de base para un nuevo periodo de gobierno frente amplista, que sin dudas va a ofrecerle a la ciudadanía el mejor candidato, como es Tabaré Vázquez, pero además el mejor programa de gobierno, y tiene que ver con esos desafíos de futuro. Hace algunos días, por ejemplo, generamos un evento que a instancias de los compañeros de la 738 estaba vinculado con todo lo que tiene que ver con la realidad del agro en nuestro país, que realmente tuvo un excelente nivel. La idea es que más allá de que lo organiza el Frente Libre Sereni, se puedan escuchar allí voces de diversos sectores de la sociedad, no solo sectores políticos, y que tienen que ver con esos desafíos de futuro, cómo nos paramos frente a un nuevo periodo de gobierno con la base que tenemos de lo que van a ser 10 años de gobierno frente amplista, donde cualquier indicador que uno mira habla de un bienestar de la población en general mucho mayor, gracias a políticas llevadas adelante durante estos años, ¿no? Así que bueno, tiene que ver con eso, de desafíos de futuro que nos queremos plantear, pero bueno, Juan Andrés y José también tendrán una visión sobre esto, ¿no? Juan Andrés, te tocó. Sí, nosotros estamos tratando de llevar adelante lo mejor posible esa doble reflexión, es decir, conducir la gestión con responsabilidad, cumplir con el programa, pero también plantearnos metas para el futuro, ¿verdad? Es decir, entendemos que no está todo acabado. El análisis de los grandes avances que estamos teniendo nos obliga también, nos impulsa a proyectar hacia al futuro los nuevos desafíos. Pablo hacía una propuesta hace un tiempo que la tenemos que terminar de concretar. De la cual es deudor, Juan Andrés. De la cual soy deudor también. A ver, explique porque no la entendemos, Es no la una, sabemos. es una idea de pensar en el Uruguay del 2030, ¿verdad? Soñar un poco con el Uruguay del 2030 con una perspectiva de izquierda y también una perspectiva generacional, porque Pablo ha convocado a jóvenes, yo quizá no tanto, pero para la política uruguaya a sí. jóvenes y a Juan Andrés. Y a Juan Andrés. Juan Andrés es como el valor agregado. Claro, ¿verdad? sin duda, es Propuesta. un más que valor. Pero va en la misma línea, ¿verdad? Es decir, la responsabilidad política de concretar el programa de gobierno y también plantearnos los nuevos desafíos con responsabilidad, pero plantearnos los nuevos desafíos, soñar e ir generando las condiciones. Y como decía Pablo, eso no se puede hacer entre cuatro paredes. Eso se tiene que hacer, obviamente, con el análisis de la acumulación del trabajo realizado, pero también tomando contacto directo con los diferentes actores, esencialmente los actores sociales, que tienen mucho para decir en cada tema y que sin esa voz es imposible construir nada. Entonces, ese es el desafío. Creemos que hemos dado un buen paso con esta primera actividad. Vienen otras ahora que van a ser un insumo imprescindible, que además se irá volcando también, obviamente, a la comisión de programa a través de los diferentes delegados, etcétera, porque allí es donde además se va a construir, pero las organizaciones políticas que integran el Frente Amplio van generando instancias, instrumentos, dispositivos de alguna manera,
para enriquecer lo que tiene que ser el próximo aporte o el próximo compromiso programático del Frente Amplio de cara al próximo proceso electoral, que tiene que plantearse desafíos más importantes, sin duda. Además está en un punto de partida muy importante, ¿no? Tú hablabas de soñar, y capaz que los uruguayos de hace muchísimo tiempo no podían ni soñar de que en Uruguay había hierro y había tanto hierro como para empezar a desarrollar un proyecto. Exacto. Que puede haber petróleo, o sea, el punto de partida de hoy es bastante interesante, ¿no? Sin duda. Un puerto de aguas profundas, una regasificadora, un país donde se ha distribuido la riqueza y por lo tanto la situación en la que se encuentran los uruguayos es muy distinta. Hablábamos del Día del Trabajador Rural. Por ejemplo. A ti te toca también. Claro, directamente. En buena ley, ¿cuánto ha cambiado este Uruguay, no? Sin duda, sin duda. Y uno toma contacto además con esas situaciones, y si bien hay que decir con humildad que queda todavía mucho por hacer, hay grandes desafíos todavía, pero también con el orgullo de ir cumpliendo con las metas programáticas y generando con los actores, precisamente a partir de la celebración, y por supuesto también extendemos un saludo muy fuerte a los trabajadores rurales que hoy celebran su día, que no es solo un día en el que no trabajo. Para los trabajadores fue muy lindo constatar cómo para las diferentes organizaciones, para los trabajadores rurales, hoy es un día también de reflexión y de análisis de su situación, de sus derechos, del empoderamiento en sus derechos. La normativa se ha puesto al día con los trabajadores rurales, no solo con el feriado, sino también o el feriado no laborable, sino también con la limitación de la jornada, las horas de descanso. Claro, los laudos en los consejos de salarios, pero eso, el marco está creado y ahora es imprescindible no solo pensar en las cosas que faltan, sino también el efectivo cumplimiento, la efectiva aplicación, la efectiva realización de los derechos. José. Bueno, Juan Andrés te va a dejar hablar. No, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, por supuesto, con las exposiciones de Pablo y Juan Andrés. Yo creo que la reflexión que se está impulsando desde el Frente Liber Seregni se inscribe en una perspectiva de largo plazo, que es pensar los grandes momentos de inflexión en la vida del Uruguay. El país fue concebido de una manera que siempre se estudia en la historia, es decir, la famosa modernización rural del siglo XIX. Allí hubo ideólogos, algunos eran grandes estancieros. Hubo una generación del 900 que pensó el país que luego conocemos como un país con un régimen democrático republicano, con políticas asistenciales, es decir, un Estado de las características de las primeras décadas del siglo XX, pero hubo también una generación que pensó, cuando la crisis empezó a golpear fuertemente en nuestro país, y fue esa generación que fundó el Frente Amplio y que pensó en un proyecto distinto que logró cosas que parecían imposibles. Por ejemplo, superar el esquema bipartidista en el Uruguay y abrir una nueva etapa en la política nacional, que es la que se inaugura a través de aquel periodo tan fermental y tan lleno de heroísmo como fue del 71 en adelante la historia de nuestro país, pero ahora con 8 o 10 años de gobierno del Frente Amplio. Así que si vamos mirando, esta reflexión está necesitando condensar casi un siglo de experiencias impresionantes, además en un continente y en un mundo en ebullición. Todo lo proclamado como maravilloso, de modelos de desarrollo y de políticas públicas, etcétera, etcétera, cruje en la zona euro, cruje en la zona América del Norte, hace agua en países que parecían invulnerables, que hace poco se jactaban de gran prosperidad, y en una América Latina además que está viviendo procesos de transformación complejos, ¿no? Bueno, en este contexto Uruguay, que el Frente Amplio, nuestra fuerza, Frente Liber Seregni, se propone reflexionar sobre cosas que no están en ningún programa ni en ningún manual. Ciencia y tecnología, minería, medio ambiente, energía atómica,
transgénicos, transformación genética, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y esto es un desafío estratégico y es un desafío además para una inserción internacional del país en un mundo que no tiene ni la bipolaridad de la Guerra Fría ni ningún esquema fácil para entenderlo. Nuestros vecinos son parte del Mercosur, pero a la vez tenemos contradicciones. ¿Cómo manejarlas? ¿Cómo manejarlas con inteligencia? Bueno, yo creo que a todo esto, el Frente Liber Seregni, a través de esta serie de mesas redondas, apunta a aportar insumos que sirvan mañana para el programa del Frente Amplio, que puedan ser insumos útiles para el programa del Frente Amplio y, como tú decías, Cristina, vamos a transformaciones que van a significar prácticamente una refundación del Uruguay. Un puerto de aguas profundas superar lo que ha significado la competencia de puertos con Buenos Aires desde la fundación de nuestra República o desde Lo está Artigas para explicando el adelante. presidente ahora cuando habla de las instrucciones del año 13 todos los días, ¿no? Sí, en realidad nosotros es importante destacar el espíritu que estábamos conversando de estas cosas, más allá, además de los temas puntuales que mencionaba José. Para nosotros esto es una especie de cabildo abierto, por decirlo de alguna forma. Es algo en lo cual no es de, por y para el Frente Liber Seregni, sino justamente son reflexiones que queremos tener con la sociedad en su conjunto, de interactuar. Es algo que para la política es fundamental, ¿no? Generar insumos, pero en relación con la ciudadanía. Y que en definitiva, más que verdades absolutas o exposiciones magistrales, esto se trata de dialogar con la gente. Por eso el título no es caprichoso de esta serie. Entonces, el Frente Liber Seregni dialoga. Es una cuestión concebida de ida y vuelta, donde más que certezas uno quizá tendríamos para aportar un puñado de reflexiones o de preguntas sobre temas que nos interpelan a diario, ¿no? Sobre todo en un país que ha venido teniendo una transformación realmente importante. No vamos a estandarnos en todas ellas, pero pensar que en Uruguay en el año 2002-2003 se cuestionaba la viabilidad del país, ¿no? Había gente que cuestionaba si el Uruguay era viable o no, donde los niños, por ejemplo, en el barrio de Las Láminas, comían pasto cuando no iban a la escuela en los fines de semana, y por eso llegaban los lunes con diarrea a la escuela. Bueno, el Uruguay hoy por hoy ha cambiado totalmente los indicadores de pobreza, redistribución de la riqueza, que en definitiva son números fríos, pero que hacen a lo que tiene que ver con las esperanzas de futuro en un país que hoy por hoy damos por sentado que es viable y que es un instrumento para que nos va a permitir, en definitiva, prosperar y generar felicidad a nuestras familias, ¿no? De eso se trata, y eso hoy por hoy, por suerte, y gracias a políticas públicas generadas, está fuera de discusión. Entonces, en un país que ha superado determinados atolladeros o ha evolucionado en cualquier indicador que uno mire, hoy por hoy nos empezamos a pensar cómo hacemos para continuar generando oportunidades de desarrollo y crecimiento para nuestro país. ¿Cuáles son los desafíos? Los desafíos en nuestro país de futuro, con las capacidades potenciales utilizadas en muchos aspectos al máximo, pasan por generar políticas públicas de mayor calidad en lo que tiene que ver con la educación, para generar mano de obra más calificada y por lo tanto que nuestro país pueda producir con más valor agregado. Pero eso no solo tiene que ver con la educación curricular, tiene que ver con la innovación en ciencia y tecnología, tiene que ver con la cultura. Por eso, por ejemplo, otro de los capítulos que vamos a tener aquí tienen que ver con la innovación, con la ciencia, con la tecnología, y reitero, con un carácter amplio y plural, no solo con gente que sea de izquierda o del Frente Amplio, sino con actores sociales relevantes. Por ejemplo, con la ciencia y tecnología vamos a tener un evento en el cual estarán, entre otros, Miguel Brechner, pero también estará Nicolás Jodal, alguien que es el paradigma de la innovación en nuestro país. Por lo tanto, esas miradas... Son maravillosos además porque lo explican de forma tan sencilla. Sí, ¿no? Sí. Es algo que cambia el mundo y que ellos lo hacen con una facilidad como parte de la vida, ¿no? Como se tiene que tomar la innovación y la tecnología. Pero, y así como en este caso abrimos el abanico lo más posible, en los otros eventos ocurrirá la misma tónica, ¿no? Sobre todo escuchar. Para nosotros es fundamental, como Frente Liber Seregni, ir escuchando a los distintos actores sociales para poder generar políticas públicas de la mayor calidad posible, ¿no?